¿Qué pasaría si el Apocalipsis no fuera solamente una historia sobre el fin del mundo, sino una revelación detallada sobre cómo una civilización entera puede entrar en colapso? Durante siglos, la mayoría de las personas ha reducido el Apocalipsis a imágenes sueltas, a jinetes, guerras, bestias, fuego, oscuridad y destrucción. Pero el texto bíblico es mucho más inquietante que eso, porque no describe un desastre aislado, describe un proceso, una secuencia, una serie de fases en las que el orden del mundo comienza a romperse paso a paso, hasta llegar a un punto sin retorno. Y aquí conviene detenerse un momento, porque cuando se lee con atención, el Apocalipsis no empieza con explosiones, ni con la caída inmediata de todo lo conocido. Empieza con señales, con advertencias, con cambios que, al principio, podrían parecer incluso soportables. Y es justamente ahí donde aparece la parte más perturbadora. El fin no llega de golpe, se instala lentamente. En este video no vamos a tratar el Apocalipsis como un espectáculo de miedo fácil, ni como una fantasía exagerada. Vamos a recorrer sus fases más significativas, desde el comienzo de las señales hasta el colapso final del orden humano, para entender por qué este texto ha inquietado a creyentes, historiadores y lectores durante siglos. Porque tal vez la pregunta correcta no sea ¿cuándo llegará el fin? Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Y si las primeras fases del Apocalipsis fueran mucho más reconocibles de lo que imaginamos? Esto es Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan. La mayoría de las personas imagina el Apocalipsis como una explosión final, un instante de caos absoluto, el cielo abriéndose, la tierra temblando, la humanidad paralizada ante el colapso de todo lo que conoce. Pero el texto, leído con cuidado, propone algo mucho más inquietante, porque el Apocalipsis no empieza con el fin, empieza con una revelación, y eso cambia todo. La propia palabra ya nos obliga a mirar el tema desde otro ángulo. Apocalipsis no significa, en su sentido original, destrucción. Significa desvelamiento, quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto, exponer una verdad que permanecía fuera de la vista, o quizá más precisamente, fuera de la conciencia humana. Y aquí aparece la primera idea perturbadora del relato. Porque si el Apocalipsis es una revelación, entonces el verdadero terror no está solamente en lo que cae, sino en lo que queda expuesto cuando ya no se puede seguir fingiendo que todo está bien. Eso incluye imperios, incluye religiones vacías, incluye sistemas corrompidos, incluye la fragilidad de la propia humanidad. Durante siglos, este libro fue leído como una promesa de juicio futuro, pero también ha sido leído como un espejo, un texto que no solo habla del final de la historia, sino de la manera en que la historia, una y otra vez, revela su lado más oscuro en violencia, arrogancia, idolatría del poder, colapso moral, sed de control, miedo colectivo. Y tal vez ahí es donde el Apocalipsis deja de parecer un texto lejano, porque cuando una época entera empieza a normalizar el engaño, cuando la verdad se vuelve confusa, cuando la ansiedad colectiva sustituye la claridad, cuando el miedo se convierte en herramienta de poder, y cuando millones de personas sienten que algo esencial se está rompiendo, aunque no sepan explicarlo. La pregunta deja de ser puramente religiosa y se vuelve humana, se vuelve histórica, se vuelve incómodamente actual. Piénsalo por un momento. El Apocalipsis no describe únicamente monstruos o catástrofes. Describe una humanidad que recibe señales, advertencias, rupturas visibles, y aún así sigue adelante como si nada fundamental estuviera ocurriendo, como si cada grieta fuera temporal, como si cada crisis pudiera explicarse por separado, como si el desorden nunca formara parte de algo mayor. ¿No es esa una de las sensaciones más extrañas de nuestro tiempo? Guerras que ya nos sorprenden, hambre convertida en estadística, enfermedades que alteran continentes enteros, sociedades profundamente divididas, pérdida de confianza en instituciones, líderes y relatos, personas rodeadas de información, pero cada vez menos seguras de lo que es verdad. No se trata de afirmar de forma simplista
que eso prueba que el apocalipsis ya ha comenzado. Pero sí obliga a formular una pregunta mucho más seria. ¿Y si las fases del apocalipsis no fueran reconocibles por lo espectacular, sino por lo progresivo? Porque ese es uno de los grandes errores al leer este texto. Esperar que el fin llegue como una escena imposible de ignorar. Cuando el propio relato sugiere otra lógica, primero se revela el deterioro. Luego se multiplican las señales. Después, el juicio se vuelve visible. Es decir, antes del colapso total, hay una etapa más sutil, pero quizá más inquietante. La etapa en la que todo empieza a cambiar. Pero casi nadie quiere admitirlo. Y eso explica por qué el apocalipsis ha inquietado tanto a generaciones enteras. No solo por sus imágenes violentas, sino porque plantea una posibilidad psicológicamente devastadora, aunque la humanidad pueda estar caminando hacia el abismo, mientras sigue convencida de que todavía controla el rumbo. Esa es la verdadera fuerza del texto. No nos obliga únicamente a imaginar el final, nos obliga a preguntarnos si sabríamos reconocer sus primeras fases, porque quizá el mayor problema nunca fue la falta de señales. Quizá el mayor problema siempre fue la incapacidad humana para interpretarlas a tiempo. Y si eso es cierto, entonces el apocalipsis no comienza cuando cae el último reino, ni cuando suena la última trompeta, ni cuando la tierra entra en su fase final de juicio. Comienza mucho antes. Comienza cuando la verdad empieza a salir a la superficie y la humanidad decide seguir mirando hacia otro lado. Pero si la revelación es la primera fase, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuáles son los primeros signos concretos de que el proceso ya ha comenzado? Si el apocalipsis ha de comenzar de una forma reconocible, entonces la pregunta más importante no es cómo termina todo, sino que aparece primero. Y en este punto, la base bíblica es clara. ¿Cuándo? En Mateo 24. Los discípulos preguntan por la señal de la venida y del fin. La respuesta no comienza con la destrucción total del mundo, comienza con algo más sutil, más psicológico, y precisamente por eso, más peligroso. En Mateo 24:4, la primera advertencia es directa: mirad, que nadie os engañe. Ese detalle importa más de lo que parece, porque el inicio no está marcado primero por fuego cayendo del cielo, ni por una ruptura visible de toda la creación. Está marcado por el engaño por la confusión, por la pérdida de discernimiento, como si antes de que el mundo colapsara por fuera, algo tuviera que romperse por dentro. Y eso ya cambia la forma de leer el Apocalipsis, porque una humanidad confundida es una humanidad vulnerable, una humanidad que ya no distingue verdad de manipulación. Está preparada para seguir casi cualquier voz que prometa certeza, alivio u control. Luego, en Mateo 24:5, la advertencia continúa: a muchos vendrán en mi nombre, y añade que a muchos engañarán. No se trata solo de religión. Se trata de autoridad falsa, de figuras, discursos y sistemas que se presentan como respuesta, pero arrastran a la humanidad en dirección contraria. Y aquí aparece una pregunta incómoda que conviene dejar flotando en la mente del espectador. ¿Cómo se vería una época en la que muchas voces reclaman autoridad, verdad y solución, pero al mismo tiempo aumentan la confusión, la división y el miedo? Porque, si somos honestos, esa imagen no resulta ajena. Pero el discurso no se detiene ahí. En Mateo 24:6 aparece otra frase clave: oiréis de guerras y rumores de guerras. No dice solamente guerras, dice también rumores. Es decir, no solo conflicto real, sino una atmósfera permanente de amenaza, una sensación de inestabilidad continua, un mundo donde la paz ya no es la base, sino una pausa frágil entre tensiones crecientes. Y el propio texto añade: mirad, que no os turbéis. Eso significa que el impacto emocional de esta fase ya está previsto. El miedo colectivo forma parte del escenario. No es solo destrucción material, es desgaste psicológico. Es vivir bajo la impresión constante de que algo puede romperse en cualquier momento. Después, en Mateo 24:7, la profecía se vuelve más amplia
Se levantará nación contra nación y reino contra reino y enseguida añade, habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Ahora, observa la secuencia. Primero han engaño, después han conflicto. Luego han hambre, después han peste. Y finalmente, inestabilidad de la propia tierra. Eso no parece una tragedia aislada, parece una progresión. El hambre rompe la seguridad del sustento. La peste rompe la confianza en la supervivencia. El terremoto rompe la idea de firmeza. Y todo junto rompe algo todavía más profundo a la sensación de control. En otras palabras, el texto no presenta el comienzo del fin como una única escena espectacular. Lo presenta como el deterioro gradual de todo aquello que hace que una civilización se sienta estable. Y entonces llega una de las frases más inquietantes de todo este pasaje. En Mateo 24:8 se dice y todo esto será principio de dolores. Esa frase es aterradora por una razón muy simple, porque significa que las guerras no son el final. El hambre no es el final. La peste no es el final. Los terremotos no son el final, son solo el comienzo en el principio, la primera contracción de algo mucho mayor. Y aquí es donde el Apocalipsis deja de parecer una historia lejana y empieza a adquirir una forma inquietantemente reconocible, porque el problema no es solo que estas señales existan, el problema es que pueden existir al mismo tiempo, intensificarse, normalizarse, y aún así, ser vistas como hechos separados, como crisis independientes, como problemas temporales sin relación entre sí. Pero el texto empuja a mirar el conjunto, y cuando el conjunto empieza a encajar, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si el inicio del Apocalipsis no fuera algo imposible de reconocer, sino algo demasiado progresivo para que la mayoría quiera admitirlo? Porque quizá esa sea la verdadera tragedia de esta primera fase. No la falta de señales, sino la costumbre humana de convivir con ellas hasta perder la capacidad de interpretarlas. Y sin embargo, Mateo 24 todavía no describe el clímax. Todavía no está hablando de la apertura formal del juicio apocalíptico. Todavía estamos en la antesala. Porque si estas señales son apenas el principio de dolores, entonces, lo que viene después ya no será solo advertencia, será apertura. Será la fase en la que el Apocalipsis deja de insinuarse y empieza a desplegarse sello por sello. Hasta aquí, las señales podían ser discutidas, podían ser interpretadas como advertencias, como crisis, como dolores iniciales. Pero en el libro de Apocalipsis llega un momento en el que el tono cambia. Ya no se trata solo de observar el deterioro del mundo. Se trata de ver cómo el juicio empieza a abrirse. Y la imagen elegida para mostrar ese comienzo no es casual. No aparece una sola catástrofe final. No aparece una destrucción instantánea. Aparecen sellos. Y eso importa, porque un sello cerrado contiene algo que todavía no ha sido liberado, algo retenido, algo que espera el momento exacto para manifestarse. Y cuando en Apocalipsis 6 se abre el primer sello, el mensaje es claro. El proceso ya no está solo anunciado, el proceso ha comenzado. El texto dice que uno de los seres vivientes pronuncia una orden breve y estremecedora, ven y mira. Esa frase tiene algo inquietante. No obliga solo a contemplar una visión, obliga a presenciar una secuencia. Como si el Apocalipsis dijera al lector ahora, ya no basta con escuchar advertencias, ahora tendrás que mirar de frente lo que empieza a salir. Y entonces aparece el primer caballo. En Apocalipsis 6:2 surge un caballo blanco, con un jinete que lleva arco y recibe una corona. Y el texto dice que salió venciendo, y para vencer a aquí, conviene detenerse, porque este primer sello ha sido discutido durante siglos. Algunos lo interpretaron como una fuerza conquistadora. Otros vieron en él una figura de poder que avanza con apariencia legítima. Y precisamente esa ambigüedad lo vuelve más perturbador, porque no llega como puro caos visible. Llega con forma de autoridad, de conquista, de avance irresistible. Eso ya encaja con una lógica inquietante. El colapso no empieza necesariamente con ruina abierta. Puede empezar con dominio, con expansión, con una fuerza que se impone y parece inevitable.
Y eso deja una pregunta incómoda suspendida en el aire. ¿Cuántas veces la historia humana ha confundido conquista con orden, control con solución, imposición con salvación? Porque el primer sello no describe simplemente violencia, describe algo que avanza, algo que gana terreno, algo que entra en la historia sin pedir permiso. Pero el segundo sello elimina cualquier ilusión de estabilidad. En Apocalipsis 6:4 aparece el caballo rojo, y esta vez el texto ya no deja tanto espacio para la ambigüedad. A su jinete le fue dado quitar de la tierra la paz, para que los hombres se maten unos a otros. Observa bien esa frase. No dice solo que habrá guerra, dice algo mucho más profundo. Anse quita la paz. Es decir, la paz deja de ser la condición natural del mundo. La violencia ya no aparece como excepción, pasa a convertirse en atmósfera. Ese es uno de los aspectos más aterradores del Apocalipsis. No presenta la guerra solo como un choque entre ejércitos, sino como una alteración global de la convivencia humana. Cuando la paz es retirada, todo se vuelve más frágil en las naciones, las familias, la confianza, la vida cotidiana, incluso la mente de quienes intentan seguir adelante fingiendo normalidad. Y aquí, la duda vuelve a crecer, porque una cosa es vivir en un mundo con conflictos aislados. Otra muy distinta es vivir en una época donde la tensión parece permanente, donde la violencia se multiplica, donde la agresividad se convierte en lenguaje político, cultural y social. En ese escenario, la pregunta deja de ser teórica. ¿Y si una de las primeras grandes fases del Apocalipsis consistiera precisamente en eso? En un mundo donde la paz ya no puede sostenerse. Pero el tercer sello avanza todavía más. En Apocalipsis 6:5-6 aparece un caballo negro. Su jinete lleva una balanza en la mano. Y entonces se oye una voz que fija precios desproporcionados para alimentos básicos. El símbolo es poderoso. La balanza no está allí por casualidad. Habla de medida, de racionamiento, de escasez calculada, de una economía alterada hasta el punto de volver incierto lo más básico en comer. Y aquí el terror cambia de forma. Ya no hablamos solo de guerra en el campo de batalla. Hablamos del miedo silencioso que entra en cada hogar cuando el sustento comienza a volverse frágil. La escasez tiene una crueldad particular. No destruye siempre de golpe. A veces, desgasta lentamente. Obliga a reducir, a elegir, a vivir con la sensación de que lo esencial empieza a faltar. Por eso este sello es tan poderoso para la retención del relato apocalíptico, porque toca una dimensión íntima del miedo humano. No solo morir, sino ver cómo las bases de la vida diaria dejan de ser seguras. Y, otra vez, la pregunta se vuelve inevitable cuando el costo de vivir aumenta, cuando la incertidumbre material se extiende, cuando millones sienten que trabajan más para sostener menos. ¿Estamos viendo solo una crisis económica, o algo que el lenguaje profético describió de una manera mucho más antigua y mucho más inquietante? Luego llega el cuarto sello. Y aquí, el Apocalipsis deja de sugerir. Aquí hiere, en Apocalipsis 6:7-8, aparece un caballo amarillo pálido, y el nombre de su jinete es uno de los más directos y brutales de todo el libro a muerte. Y el texto añade que el Hades lo seguía. Se les da poder para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí la progresión ya es imposible de ignorar. Primero conquista, luego violencia, después escasez y finalmente muerte en múltiples formas. Eso no es una colección caótica de imágenes. Es una escalera. Una fase empuja a la siguiente. La imposición prepara el conflicto. El conflicto prepara la escasez prepara la muerte a gran escala. Y quizá ahí radica una de las partes más aterradoras de los sellos. No son horrores aislados, sino mecanismos encadenados. Como si el Apocalipsis quisiera mostrar que el colapso final no será incomprensible. Tendrá lógica interna, tendrá progresión, tendrá etapas reconocibles para quien quiera verlas. Pero el quinto sello cambia otra vez el tono, y lo hace de una forma profundamente perturbadora. En Apocalipsis 6:9-11,
Ya no vemos caballos ni catástrofes visibles. Vemos las almas de los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Ellos claman, pidiendo justicia, y eso introduce una dimensión todavía más oscura. El Apocalipsis no habla solo de desastres materiales, habla también de persecución, de fidelidad puesta a prueba, de sufrimiento de quienes permanecen firmes, mientras el mundo se endurece. Esto importa mucho, porque significa que el juicio no solo cae sobre estructuras externas, también expone el conflicto espiritual de la historia. No obliga a elegir, obliga a resistir, obliga a descubrir cuánto vale realmente la verdad, cuándo sostenerla tiene costo. Y entonces, cuando se abre el sexto sello, la visión alcanza una escala casi insoportable. En Apocalipsis las 6:12-14, hay un gran terremoto. El sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre y las estrellas parecen caer. El cielo se repliega como un pergamino y los montes y las islas son removidos. Aquí el Apocalipsis rompe el último refugio psicológico del ser humano, porque mientras el horror permanece en la política, en la guerra o en la economía, todavía puede pensarse que todo pertenece al desorden humano. Pero cuando la visión muestra al cosmos alterado, el mensaje cambia. Ya no se está desmoronando solo la civilización, se está desmoronando el marco mismo de la realidad, tal como la humanidad la conocía. Eso es lo que vuelve tan estremecedor al sexto sello. El mundo ya no parece simplemente inestable, parece incapaz de sostener su antigua forma. Y la reacción de los hombres, en Apocalipsis, las 6:15-17, termina de definir el terror de esta fase. Reyes, poderosos, ricos, siervos y libres intentan esconderse. Todos, sin distinción, quedan reducidos a lo mismo en seres humanos, aterrados, frente a algo que excede cualquier estructura de poder. Eso también merece una pausa, porque el Apocalipsis insiste en una idea que atraviesa todo el libro, aun cuando las fases finales del juicio se despliegan. La diferencia entre grandes y pequeños, fuertes y débiles, influyentes y anónimos, empieza a deshacerse. La historia humana, tan obsesionada con jerarquías, termina revelando una igualdad brutal. Nadie puede negociar con el juicio cuando éste alcanza su plena dimensión. Y entonces aparece la pregunta que el espectador no puede evitar llevarse consigo en sí. Los sellos muestran una secuencia de conquista, guerra, escasez, muerte, persecución y colapso cósmico. ¿Cuántas de esas piezas tendría que reconocer una generación antes de aceptar que quizá no está viviendo tiempos normales? Porque esa es la fuerza real de este capítulo del Apocalipsis. No se limita a asustar, obliga a comparar, obliga a mirar la historia, el presente y la fragilidad del orden humano con otros ojos. Pero incluso aquí, el libro todavía no ha dicho su última palabra, porque si los sellos abren el juicio, lo que viene después lo amplifica, y cuando ese siguiente paso llega, el Apocalipsis deja de mostrarse solo como una secuencia de apertura y empieza a sonar. Si los sellos mostraban la apertura progresiva del juicio, las trompetas introducen otra sensación. Ahora, ya no se trata solo de ver que algo ha comenzado. Ahora, se trata de oír que una fase nueva ha sido anunciada, y eso cambia el tono por completo. Porque en la tradición bíblica, la trompeta no es un sonido decorativo, es señal, es advertencia, es proclamación. Marca el momento en que algo ya no puede seguir oculto. Cuando en Apocalipsis 8 comienzan a sonar las trompetas, el mensaje es claro. El juicio ha dejado de abrirse en silencio y empieza a irrumpir sobre el mundo visible. Antes de la primera trompeta, el texto ofrece una imagen breve, pero cargada de tensión. En Apocalipsis 8:1, cuando se abre el séptimo sello, se produce silencio en el cielo. Esa escena es profundamente inquietante, porque el Apocalipsis, un libro lleno de voces, de seres, de proclamaciones y de movimientos, se detiene por un instante. Y a veces el silencio no calma, a veces anuncia como si incluso el cielo supiera que lo que viene ahora marcará otro nivel del proceso. Luego, aparecen las trompetas, y con ellas, el juicio deja de concentrarse solo en la historia humana, para tocar directamente la creación. La primera trompeta, en Apocalipsis 8:7, describe granizo y fuego mezclados con sangre,
lanzado sobre la tierra. El resultado es devastador. En parte de la tierra, de los árboles y de la hierba queda consumida. Aquí conviene detenerse, porque el Apocalipsis empieza a mostrar algo muy específico, aun cuando el juicio avanza. La naturaleza deja de ser simplemente el escenario donde ocurre la historia humana. Se convierte en parte del mensaje. La tierra, que debía sostener la vida, empieza a responder con señales de ruptura. Eso tiene una fuerza enorme, porque el ser humano puede acostumbrarse a guerras, puede racionalizar crisis políticas, puede incluso normalizar la violencia. Pero cuando la propia creación comienza a reflejar desorden, el miedo se vuelve más profundo. Ya no se percibe solo que la sociedad está en crisis, se percibe que algo más fundamental empieza a alterarse. Y aquí la duda vuelve a insinuarse con fuerza. ¿Qué sentiría una generación que empezara a ver la naturaleza no como garantía de estabilidad, sino como recordatorio constante de fragilidad? La segunda trompeta, en Apocalipsis 8:8-9, habla de algo semejante a una gran montaña ardiendo que es lanzada al mar. Parte del mar se vuelve como sangre, mueren criaturas marinas y se destruyen naves. La imagen es violenta, pero su peso va más allá de lo visual. El mar, en el mundo antiguo, representaba comercio, conexión, movilidad, riqueza, pero también incertidumbre. Y aquí el mar deja de ser vía y recurso para convertirse en señal de juicio. Eso significa que el impacto ya no es solo ecológico, también es civilizatorio. El intercambio, el movimiento, la economía y la seguridad material reciben un golpe directo. Es como si el Apocalipsis dijera: no solo se tambalea la tierra bajo tus pies, también aquello que sostiene tu sistema, tu comercio y tu sensación de continuidad. Después llega la tercera trompeta. En Apocalipsis las 8:10-11, cae una gran estrella, llamada Ajenjo, sobre los ríos y las fuentes de agua, y las aguas se vuelven amargas. Esta es una de las imágenes más aterradoras de toda esta fase, por una razón muy simple. Toca lo indispensable. El agua no es lujo, no es símbolo lejano, es vida inmediata. Cuando el juicio alcanza el agua, el texto está diciendo que la alteración ya no afecta solamente lo exterior o lo lejano. Entra en la sustancia de lo que permite vivir. Y lo hace con una imagen especialmente perturbadora. A lo que debía dar vida, ahora transmite amargura y muerte. Ese detalle tiene una fuerza narrativa enorme para la retención, porque toca un miedo elemental. ¿Qué ocurre cuando incluso lo básico deja de ser confiable? Y aquí vuelve a surgir la pregunta, que no necesita respuesta inmediata, pero sí necesita quedarse dentro del espectador en sí. Una época entera empieza a convivir con contaminación, deterioro, crisis de recursos y sensación de vulnerabilidad sobre lo esencial. Estamos viendo solo problemas técnicos de una civilización compleja o una lógica mucho más antigua y mucho más severa. La cuarta trompita, en Apocalipsis las 8:12, golpea otro nivel del orden, el sol. La luna y las estrellas son heridos en parte, y la luz se reduce. Esto es importantísimo, porque hasta ahora el juicio tocaba la tierra, el mar y el agua. Ahora toca la luz. Y la luz, en la experiencia humana, no es solamente iluminación física. Es referencia, es orientación, es ritmo, es certeza. La reducción de la luz en el Apocalipsis no solo crea oscuridad visual, crea desorientación, como si el mundo perdiera parte de su capacidad de ofrecer dirección clara. En otras palabras, esta fase del juicio no solo destruye cosas, también desmonta la capacidad humana de sentirse ubicada, segura, acompañada por un orden reconocible. Y justo cuando esas cuatro trompetas ya parecen suficientemente severas, el texto introduce una advertencia aún más inquietante. En Apocalipsis las 8:13, un águila proclama 3 veces una palabra breve y terrible: ¡ay, ay, ay!, a los habitantes de la tierra, por las trompetas que todavía faltan. Eso significa algo crucial para la estructura del video. Lo que hemos visto hasta aquí es grave, sí hay, pero el propio texto dice que lo peor aún no ha llegado. Ese recurso es brutal para la narrativa apocalíptica, porque divide el juicio en dos sensaciones. Primero, el impacto visible sobre la creación. Después,
algo todavía más oscuro, más cercano y más difícil de soportar. Y entonces entra la quinta trompeta. En Apocalipsis 9:1-11 aquí. El tono cambia otra vez. Ya no se trata solo de fuego, mar, agua o luz. Ahora aparece el abismo. Una estrella caída recibe la llave de ese lugar. Lo abre. Y de allí sale humo, oscureciendo el aire. Luego emergen figuras descritas de forma aterradora, semejantes a langostas, pero con rasgos imposibles, diseñadas no para destruir la vegetación, sino para atormentar a los hombres durante un tiempo. Esta es una de las partes más inquietantes de todo el Apocalipsis, porque el sufrimiento ya no aparece solo como desastre material. Aparece como tormento. Y el texto es muy claro en algo. El tormento es tan intenso que los hombres buscan la muerte, pero no la encuentran, según Apocalipsis 9:6. Esa frase corta tiene una violencia psicológica enorme, porque ya no estamos hablando de miedo a morir. Estamos hablando de un nivel de angustia en el que la vida misma se vuelve insoportable. Y eso revela algo importante sobre el avance del juicio. No solo afecta cuerpos, ciudades o recursos, también invade la mente, el ánimo, la resistencia humana. El Apocalipsis no describe únicamente un mundo herido, describe una humanidad quebrada interiormente. Luego llega la sexta trompeta. En Apocalipsis, las 9:13-19 han 4 ángeles son desatados junto al gran río Éufrates, y aparece una fuerza inmensa asociada a muerte masiva. El lenguaje vuelve a crecer en escala, como si el libro quisiera mostrar que cada fase no cancela la anterior, la intensifica. Y aquí se vuelve evidente una lógica aterradora. Las trompetas no son eventos aislados, sino golpes sucesivos sobre la confianza humana en el orden del mundo. En primero, la tierra, luego, el mar, después, el agua, luego, la luz, después, el tormento, y finalmente, la muerte multiplicada. Eso significa que el juicio va cerrando salidas, va quitando soportes, va reduciendo la ilusión de que todo puede volver fácilmente a la normalidad. Pero quizá una de las partes más perturbadoras de esta fase no está solo en las imágenes, sino en la reacción humana. En Apocalipsis las 9:20-21, después de todas estas calamidades, se dice que los hombres que no murieron no se arrepintieron de sus obras. Esa observación es devastadora, porque muestra que el problema del Apocalipsis no es únicamente lo que cae sobre el mundo, también es la dureza del corazón humano frente a las señales. Incluso después del dolor, del miedo y de la ruptura visible, la humanidad sigue resistiéndose a cambiar. Y tal vez ahí esté uno de los núcleos más oscuros de todo el libro. No solo que el juicio avance, sino que avance mientras muchos siguen aferrados a la misma ceguera que ayudó a abrir el camino hacia él. Eso vuelve la pregunta todavía más seria. Si una generación empezara a ver deterioro en la creación, inestabilidad en lo básico, oscuridad en la orientación moral, tormento psicológico creciente y violencia cada vez más difícil de contener, ¿cuánto tiempo seguiría llamando a todo eso normalidad antes de admitir que está viviendo algo mucho más profundo? Porque las trompetas dejan claro que el Apocalipsis no sería simplemente una escena final de destrucción total, sería una irrupción progresiva, un avance que toca la tierra, los recursos, la mente, la sociedad y la resistencia espiritual del ser humano. Pero incluso después de las trompetas, el Apocalipsis todavía no ha llegado a una de sus fases más perturbadoras para el imaginario moderno. Porque hay un momento en el que el terror ya no se presenta solo como desastre o castigo, se presenta como sistema, como poder, como control. Y cuando esa fase aparece, el miedo cambia de forma. Hasta este punto, el Apocalipsis ha mostrado una progresión aterradora. Primero llegaron las señales, después los sellos, luego las trompetas. Pero ahora, el miedo cambia de forma una vez más. Porque el problema ya no será solo la guerra, la escasez, el colapso de la creación o el tormento. A partir de aquí, el Apocalipsis introduce algo todavía más inquietante para cualquier época humana, un sistema de poder capaz de exigir obediencia, moldear la conciencia y convertir la sumisión en norma. Esa lógica encaja exactamente con el tono que definiste para el canal Al Misterio con credibilidad.
teoría tratada como hipótesis y tensión creciente, basada en símbolos bíblicos concretos. Y para entender esta fase, hay que entrar en Apocalipsis 13. Allí aparece una de las imágenes más famosas y más perturbadoras de toda la Biblia, la bestia. En Apocalipsis 13:1, Juan dice en Bai, subir del mar una bestia. Ese detalle importa, porque en el simbolismo bíblico, el mar no suele representar calma, representa caos, profundidad, agitación, fuerzas difíciles de controlar. Y desde ese lugar, emerge una figura que no aparece como un simple monstruo aislado, sino como una concentración de poder. Luego, en Apocalipsis 13:2, el texto añade que la bestia recibe poder, trono y gran autoridad. Aquí, conviene detenerse, porque el terror de esta fase no está solo en la apariencia de la bestia. Está en lo que representa. No llega simplemente para destruir. Llega para gobernar, para ejercer influencia, para organizar una forma de obediencia, para convertirse en referencia de poder dentro del mundo apocalíptico. Eso ya nos obliga a mirar más profundamente. El Apocalipsis no teme solo al caos. También teme al orden equivocado. No teme solo al colapso. También teme a la falsa solución que surge en medio del colapso. Y esa es una de las ideas más poderosas de todo este capítulo. Porque cuando una época vive bajo miedo constante, inestabilidad y desgaste, la humanidad suele volverse más vulnerable a cualquier poder que prometa seguridad, unidad o salida. Y ahí aparece la pregunta incómoda que el texto deja flotando. ¿Cuántas veces los seres humanos han entregado su libertad, no por amor al mal, sino por miedo al desorden? Esa duda es clave, porque la bestia no necesita presentarse como horror puro desde el primer instante. Basta con que aparezca como fuerza eficaz, como autoridad capaz de imponerse, como figura que logra lo que otros no pudieron lograr. El Apocalipsis parece entender algo profundamente humano en tiempos de crisis. La sed de estabilidad puede hacer aceptable aquello que en otro contexto parecería insoportable. Y el texto sigue avanzando. En Apocalipsis 13:3-4, una de las cabezas de la bestia parece herida de muerte, pero su herida es sanada, y el mundo se maravilla en pos de la bestia. Luego, la adoran. Observa la secuencia: primero autoridad, después asombro, luego admiración y finalmente adoración. Eso es crucial, porque el Apocalipsis no describe solo un poder brutal, describe un poder que fascina, un poder que seduce, un poder que logra convertir el miedo y la sorpresa en adhesión voluntaria. Y quizá esa sea una de las partes más aterradoras de todo el relato, en que el mayor peligro no sea únicamente la opresión desde arriba, sino la disposición de las multitudes a rendirse ante aquello que parece invencible. El texto incluso pone en boca de los hombres una pregunta que revela esa fascinación. En Apocalipsis 13:4, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esa frase no expresa solo admiración, expresa resignación, expresa la sensación de que resistir ya no tiene sentido. Y ahí, el Apocalipsis toca una herida muy profunda de la historia humana, porque los sistemas más oscuros no siempre triunfan solamente por la fuerza. A veces triunfan porque convencen a los hombres de que son inevitables. Pero la visión añade otra capa. En Apocalipsis 13:5-7, la bestia recibe autoridad para actuar, blasfemar y hacer guerra contra los santos. Es decir, este poder no es neutral. No busca solo administrar, busca dominar. No quiere solo gobernar cuerpos, quiere quebrar fidelidades, aplastar resistencias, reordenar la lealtad humana alrededor de sí mismo. Esto cambia el miedo de nivel, porque ahora ya no estamos solo frente al colapso del mundo externo. Estamos frente a un poder que entra en la esfera de la conciencia, de la fe, de la identidad y de la obediencia. Y entonces aparece la segunda figura, el falso profeta, presentado en la visión como otra bestia, en Apocalipsis, la 1:11 de la tarde. Si la primera bestia representa el poder dominante, esta segunda figura cumple otra función igual de inquietante en legitima. Ese poder la da language, la da propaganda, le da justificación
le da apariencia de verdad. Ese detalle es aterrador porque revela una estructura completa. No basta con controlar por la fuerza. También hay que persuadir. También hay que convencer. También hay que fabricar sentido. Por eso esta segunda bestia realiza señales y empuja a los habitantes de la tierra a rendir culto a la primera. Según Apocalipsis, la 1:12 de la tarde menos 14. Aquí el Apocalipsis muestra algo que atraviesa siglos enteros de historia. Los poderes más peligrosos son aquellos que consiguen unir dominio y relato, coerción y símbolo, control y creencia. En otras palabras, no solo hacen que la gente obedezca, hacen que la gente crea que debe obedecer. Y es en esta fase donde el texto llega a uno de sus puntos más famosos y más perturbadores. En Apocalipsis, la 1:16 de la tarde menos 17, se dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciben una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender si no tiene esa marca. Aquí conviene avanzar con mucho cuidado, exactamente como tú definiste para el canal, sin afirmaciones irresponsables, sin transformar hipótesis en certeza, pero sin quitarle fuerza al texto, porque la marca de la bestia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo del tiempo. Algunos la leyeron de forma más literal, otros como un símbolo de pertenencia total a un sistema opuesto a Dios. Otros vieron en ella la unión entre pensamiento y acción, la frente como conciencia, la mano como conducta. No hace falta forzar una única conclusión para entender lo esencial. Lo esencial es esto: el Apocalipsis imagina una fase en la que el poder no solo domina desde fuera, sino que exige identificación visible, adhesión práctica y participación obligatoria en un orden que condiciona incluso la supervivencia cotidiana. Eso es lo perturbador. La economía ya no aparece como una esfera neutra. El comercio ya no aparece como simple intercambio. La vida diaria se vuelve un espacio de obediencia exigida. Y aquí la pregunta para el espectador se vuelve especialmente inquietante. ¿Qué haría la mayoría de las personas si la posibilidad de trabajar, comprar, vender o simplemente seguir viviendo con normalidad dependiera de aceptar un sistema que, en el fondo, exige rendición? Porque esa es la verdadera fuerza de esta fase del Apocalipsis. No presenta solo el mal como destrucción abierta, lo presenta como integración forzada, como normalidad condicionada, como un orden en el que resistirse tiene costo real. Y eso explica por qué esta parte del libro ha obsesionado a tantas generaciones, no solo por el misterio del número, de la marca o de la figura de la bestia, sino porque toca uno de los miedos más profundos del ser humano moderno, a perder la capacidad de vivir fuera del sistema que lo controla. Luego, en Apocalipsis, la 1:18 de la tarde, aparece el número 666, descrito como número de hombre. Durante siglos, esto ha generado innumerables interpretaciones, algunas más simbólicas, otras más históricas, otras más especulativas, pero aquí también conviene actuar con firmeza y cautela. El objetivo no es convertir el video en una lista de teorías dudosas. El objetivo es mantener el peso del texto. Y el peso del texto está en esto: la bestia no representa solo terror. Representa una imitación de autoridad absoluta, una forma de poder que busca parecer total, cerrar alternativas, absorber la lealtad humana y sustituir la fidelidad verdadera por obediencia utilitaria. En este punto, el Apocalipsis ya no habla únicamente de catástrofes, habla de civilización capturada, de espiritualidad corrompida, de economía subordinada, de masas fascinadas, de conciencias presionadas, de un mundo donde resistir puede significar quedar fuera de todo. Y tal vez por eso esta fase resulta tan inquietante incluso hoy, no porque autorice conclusiones fáciles, no porque permita señalar cualquier tecnología, crisis o estructura moderna y decir, esto es exactamente aquello, sino porque obliga a hacerse una pregunta más seria y más incómoda si una época entera empezara a unir vigilancia, dependencia económica, manipulación del relato, culto al poder y obediencia condicionada. ¿Cuántos la reconocerían como una amenaza antes de llamarla simplemente progreso, seguridad o necesidad? Esa es la verdadera herida de este capítulo. El Apocalipsis no dice solo que vendrá sufrimiento. Dice que llegará un momento en que el sufrimiento y el control
podrán presentarse como el único camino viable. Y cuando una humanidad acepta eso, el miedo ya no es solo físico, es moral. Is spiritual, es civilizatorio. Pero incluso la bestia y el falso profeta no representan todavía la última descarga del juicio. Porque después del dominio, viene otra fase. Una fase en la que el Apocalipsis deja menos espacio para la contención. Una fase en la que la ira ya no se insinúa, ni se abre, ni suena solamente como advertencia. Seideroma. Si los sellos abrían el juicio, y las trompetas lo hacían irrumpir sobre la tierra, las copas introducen una sensación todavía más severa. Aquí ya casi no queda espacio para pensar en advertencias parciales. Aquí el Apocalipsis entra en una etapa de derramamiento. Y esa palabra importa, porque una copa no se abre poco a poco como un sello. No suena como una trompeta para anunciar algo que apenas empieza. Una copa se derrama. Y cuando se derrama, su contenido cae de una vez, con una dirección definida, con una intensidad que hace sentir que el proceso ha cruzado otro umbral. Esta forma de avanzar, phase por phase, con versículos integrados, progresión lógica y ganchos internos, sigue exactamente el sistema que consolidaste para el canal. Antes de las copas, en Apocalipsis 15, aparece una escena decisiva. Juan ve a los 7 ángeles con las últimas plagas. Y el texto dice que con ellas se consumaba la ira de Dios. Luego, en Apocalipsis 15:8, el templo se llena de humo por la gloria de Dios, y nadie puede entrar hasta que se cumplan las 7 plagas. Aquí conviene detenerse, porque esa imagen tiene un peso enorme. No transmite solo majestuosidad. Transmite closure, como si el texto quisiera dejar claro que esta fase ya no pertenece al terreno de la negociación humana. Ya no es el momento de discutir si las señales eran suficientes. Ya no es el momento de preguntar si el deterioro era interpretable. Ahora el juicio ha entrado en una etapa en la que el relato deja sentir algo especialmente inquietante: la irreversibilidad. Y entonces comienzan las copas. En Apocalipsis 16, la primera copa, en Apocalipsis 16:2, cae sobre la tierra y produce una úlcera maligna y dolorosa en quienes tienen la marca de la bestia. Esto es importante por una razón muy concreta. Hasta ahora, muchas fases del Apocalipsis parecían golpear estructuras, pueblos, recursos o la creación misma. Pero aquí el impacto se vuelve íntimo, corporal. Ya no es solo el entorno el que duele, duele el cuerpo. Y eso cambia el miedo, porque una civilización puede intentar acostumbrarse al caos externo. Puede seguir funcionando bajo guerra, escasez o inestabilidad. Pero cuando el sufrimiento entra en la carne, el juicio deja de sentirse lejano. El hecho de que esta plaga caiga sobre quienes llevan la marca introduce una idea perturbadora. El sistema que parecía ofrecer seguridad no puede proteger a quienes le pertenecen. La adhesión al poder equivocado no evita el juicio, solo expone aún más la falsedad de la protección prometida. Y aquí la pregunta para el espectador empieza a crecer otra vez. ¿Qué ocurre cuando aquello a lo que una época entera se entrega como refugio demuestra no tener poder real para salvarla? Luego llega la segunda copa. En Apocalipsis 16:3, el mar se convierte en sangre, como de muerto, y muere todo ser viviente que había en él. Aquí, el Apocalipsis retoma algo que ya había insinuado con las trompetas, pero lo intensifica. Antes, el juicio alcanzaba parte del mar. Ahora, la imagen es mucho más total, mucho más asfixiante. El mar deja de ser solo espacio de comercio, tránsito o profundidad simbólica. Se convierte en un escenario de muerte absoluta. Eso importa mucho dentro de la lógica del capítulo, porque las copas no repiten simplemente lo anterior, lo radicalizan. Lo que antes aparecía en parte, ahora avanza con menos contención. Lo que antes hería, ahora ahoga. Lo que antes inquietaba, ahora asfixia. Después viene la tercera copa, en Apocalipsis 16:4-7. Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Otra vez, el golpe va a lo indispensable. No es casual que el juicio toque el agua en esta fase, porque el agua representa continuidad de vida, posibilidad de permanecer,
capacidad de sostenerse. Y cuando el texto muestra que incluso eso ha sido alcanzado, la sensación es brutal, el juicio ya no rodea a la humanidad. Pero aquí, el capítulo añade una voz importante. El ángel de las aguas declara que este juicio es justo, porque los hombres derramaron sangre de santos y profetas. Es decir, el Apocalipsis no presenta esta fase como caos sin significado, la presenta como respuesta moral al peso acumulado de la historia. Eso no elimina el terror, pero le da una dirección, y aquí aparece una de las partes más inquietantes del libro. El mal no solo produce sufrimiento inmediato, produce consecuencias que terminan volviéndose históricas, espirituales y cósmicas. Como si el Apocalipsis quisiera decir que llega un punto en que la corrupción de una civilización no puede seguir extendiéndose sin que toda la realidad responda. La cuarta copa, en Apocalipsis 16, 8-9, se derrama sobre el sol, y se le da poder para quemar a los hombres con fuego. Aquí el juicio cambia otra vez de forma. La luz, que debía orientar, ahora hiere. El sol, que sostiene la vida, se vuelve instrumento de castigo. Aquello que parecía fuente de continuidad, se convierte en presión insoportable. Y el texto añade algo todavía más oscuro. A los hombres fueron quemados con gran calor, y no se arrepintieron. Ese detalle se repite en el Apocalipsis como una herida central. No solo cae juicio, también se revela la dureza humana frente al juicio. Eso significa que el terror de esta fase no está solo en las plagas, está en lo que muestran sobre el corazón del hombre. Incluso cuando el dolor se vuelve visible, incluso cuando la realidad parece quebrarse sin posibilidad de negación, muchos no regresan, no reconsideran, no cambian. Y tal vez esa sea una de las ideas más perturbadoras de todo este video, que el verdadero Apocalipsis no sería aterrador solo por lo que sucede alrededor del hombre, sino por lo que deja al descubierto dentro de él. La quinta copa. En Apocalipsis, las 4:10 de la tarde menos 11, cae sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas. Aquí conviene detenerse otra vez, porque esta es una de las imágenes más poderosas de toda la secuencia. El juicio ya no golpea solamente la creación o los cuerpos, ahora golpea directamente el centro del poder falso, el reino de la bestia, que parecía sólido, organizado, dominante, entra en oscuridad. Eso tiene una fuerza simbólica inmensa, porque el Apocalipsis no muestra solo sufrimiento de las masas, muestra también el colapso del sistema, que parecía invencible. Y, aún así, el texto vuelve a decir que los hombres mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban, pero no se arrepintieron. Es decir, incluso cuando el falso centro empieza a oscurecerse, la resistencia interior permanece. Y eso obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ansí una civilización entera llegara a sufrir las consecuencias de haberse entregado a un poder equivocado? ¿Cuántos admitirían el error? ¿Y cuántos preferirían endurecerse todavía más? Luego, aparece la sexta copa. En Apocalipsis, las 4:12 de la tarde menos 16. El gran río Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. Después, salen 3 espíritus inmundos, semollantes, Errana, que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Aquí el tema cambia de escala. Ya no estamos solo ante plagas, estamos ante preparación estratégica. Eso es inquietante, porque muestra que el Apocalipsis no se mueve únicamente por explosiones de castigo, también avanza organizando una convergencia final, como si todas las tensiones, las ambiciones, los poderes y las rebeliones del mundo comenzaran a ser empujados hacia un solo punto de choque. Y es justo aquí donde aparece una de las advertencias más tensas del capítulo. En medio de esta fase, en Apocalipsis, las 4:15 de la tarde, se escuchan: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela». Eso importa muchísimo, porque incluso en medio de la escalada, el texto no abandona por completo la idea de vigilancia. Como si dijera que el mayor peligro no fuera solo el juicio en sí, sino llegar a esta fase dormido, distraído, espiritualmente desnudo, incapaz de reconocer el momento. Y eso conecta de forma poderosa
con la duda que quiere sostener a lo largo del video. Sería posible que las etapas más decisivas del Apocalipsis no encontraran a la humanidad atenta, sino entretenida, dividida o demasiado convencida de que aún queda mucho tiempo. El texto dice que los reúnen en el lugar llamado Armagedón. Y aunque todavía no vamos a desarrollar por completo ese punto, porque merece su propio capítulo, una cosa ya queda clara. La sexta copa no describe una simple batalla más. Describe la concentración del conflicto, el momento en que la historia parece ser empujada hacia un enfrentamiento final, pero todavía queda una copa. Y cuando llega la séptima copa, en Apocalipsis, las 4:17 de la tarde menos 21, el tono se vuelve casi insoportable. La copa se derrama en el aire, y una gran voz desde el templo declara: han hecho esta. Esa frase es breve, pero pesa como una sentencia. No dice, está por hacerse. No dice, aún puede detenerse. Dice, en hecho está. Y a partir de ahí, el texto habla de relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande que no hubo otro semejante desde que el hombre está sobre la tierra. La gran ciudad se divide, las ciudades de las naciones caen, y aparece el recuerdo de Babilonia para darle el cáliz del furor. Aquí las copas alcanzan su punto máximo. El aire, la tierra, las ciudades, los sistemas, la gran ciudad simbólica. Todo entra en una fase de sacudida total. Ya no estamos solo ante señales, ni ante advertencias, ni siquiera ante golpes parciales. Estamos ante una escena de desmantelamiento. Y eso es lo que vuelve a las copas la fase más irreversible del juicio. Los sellos abrían en las trompetas, anunciaban e irrumpían. Las copas desbordan. No dejan la misma sensación de proceso en desarrollo, dejan la sensación de consumación. Y quizá aquí se encuentra una de las partes más aterradoras de toda esta sección. No solo en las imágenes de sangre, calor, oscuridad y terremoto, sino en la estructura misma del relato. Porque cada copa comunica lo mismo de una forma distinta. Llega un punto en que el colapso ya no parece accidental, ni parcial, ni fácilmente reversible. Y eso obliga al espectador a mirar esta fase con una pregunta mucho más incómoda que la simple curiosidad profética. Si una generación viera agravarse el dolor físico, el deterioro de lo esencial, la caída del falso centro de poder, la preparación de una confrontación global y la fractura visible del orden humano, ¿seguiría pensando que todo puede recomponerse como antes? Porque el Apocalipsis, en esta fase, parece responder que no, parece decir que existe un momento en el que la historia deja de poder regresar a su antigua forma, un momento en el que el mal acumulado, la dureza humana y el juicio convergen de tal manera que el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Pero incluso aquí, la visión todavía no ha terminado de explicar una de sus imágenes más densas y más perturbadoras. Porque la séptima copa menciona a Babilonia, y cuando Babilonia aparece, ya no estamos hablando solo de plagas o catástrofes. Estamos hablando de la caída de todo un sistema de seducción, poder, lujo, corrupción y soberbia. Y es justamente ahí donde el Apocalipsis deja de parecer solo el colapso del mundo, para parecer también el juicio contra la civilización que aprendió a vivir de espaldas a la verdad. Si las copas de la ira mostraban que el juicio había entrado en una fase irreversible, Babilonia revela algo todavía más inquietante: ¿qué tipo de mundo está siendo juzgado? Porque el Apocalipsis no habla solamente de desastres, no habla solo de plagas, guerras o colapso. Habla también de una civilización seductora, orgullosa, rica, influyente, fascinante y profundamente corrompida. Y esa civilización, en el lenguaje del libro, tiene un nombre: Babilonia. Aquí conviene detenerse desde el inicio, porque cuando el espectador oye Babilonia, podría pensar que se trata solo de una ciudad antigua o de un símbolo lejano. Pero en el Apocalipsis, Babilonia es mucho más que un lugar. Es una imagen total, en un retrato espiritual y civilizatorio. Representa un orden humano que ha aprendido a vivir en esplendor mientras se alimenta de corrupción, abuso, idolatría y mentira. Y eso
la vuelve peligrosamente reconocible. En Apocalipsis 17:1, uno de los ángeles anuncia que mostrará la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La imagen es fuerte, sí, pero no es gratuita. Las muchas aguas son explicadas más adelante como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, Babilonia no es pequeña, no es marginal, no es una corrupción escondida en la periferia. Tiene alcance, influencia en penetración cultural. Logra sentarse sobre el mundo. Y esa es una de las partes más inquietantes de esta fase. Porque el Apocalipsis no presenta el mal final solo como brutalidad visible. Lo presenta como seducción exitosa, como sistema admirado, como estructura que domina sin necesidad de mostrarse siempre monstruosa. Después, en Apocalipsis 17:2, se dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra y que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí el texto está diciendo algo muchísimo más profundo que un simple pecado aislado. Está hablando de complicidad. Los poderes de la tierra no están solo bajo amenaza. Están involucrados, participan, beben de la misma copa. Eso significa que Babilonia no cae solo porque sea fuerte, sino porque ha conseguido algo más grave en ella. Ha normalizado la corrupción hasta convertirla en parte del orden. Y cuando una civilización entera empieza a llamar progreso a lo que la vacía por dentro, lujo a lo que compra conciencias, libertad a lo que disuelve toda verdad y poder a lo que solo sabe dominar, entonces Babilonia ya no parece una imagen antigua, parece una advertencia. Luego, en Apocalipsis 17:4, la mujer aparece vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tiene en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Observa bien la construcción de esta imagen. Babilonia no se presenta en ruina al principio, se presenta hermosa, brillante, deseable, culturalmente poderosa, visualmente impresionante. Y esa es precisamente su fuerza, porque el Apocalipsis parece insistir en una verdad que la historia ha repetido muchas veces en los sistemas más peligrosos. No siempre seducen por el miedo en un primer momento. Seducen por lo que prometen, por lo que ofrecen, por la apariencia de plenitud, por la sensación de que unirse a ellos permite participar del brillo, de la abundancia, del placer o de la relevancia. Pero el texto obliga a mirar debajo de la superficie. La copa parece valiosa. Su contenido es abominable. Y ahí está una de las claves más oscuras de Babylonian ha perfeccionado el arte de embellecer lo corrupto. Eso, por sí solo, ya deja una pregunta poderosa para el espectador. ¿Qué ocurre cuando una época deja de identificar el mal por su fealdad y empieza a consumirlo porque viene revestido de prestigio, de placer, de lenguaje sofisticado y de éxito visible? El Apocalipsis responde mostrando algo todavía más perturbador. En Apocalipsis 17:6, la mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Eso significa que Babilonia no es solo decadencia moral, también es persecución, también es violencia contra la verdad, también es hostilidad refinada contra todo lo que la desenmascara. Y aquí, el retrato se vuelve completo. Babilonia seduce, corrompe, enriquece, embriaga y finalmente persigue. No quiere solo coexistir con la verdad, quiere domesticarla o destruirla. Por eso, esta fase del Apocalipsis resulta tan fuerte para la retención, porque muestra una amenaza que no parece distante ni fantasiosa. Muestra una civilización brillante por fuera y podrida por dentro. Una civilización capaz de producir placer y vacío al mismo tiempo. Riqueza y brutalidad. Influencia y degradación. Fascinación y derramamiento de sangre. Y entonces llega una de las escenas más demoledoras del libro. En Apocalipsis 18:2 se proclama: han caído. Ha caído la gran Babilonia. La repetición pesa como una sentencia. No dice que se está debilitando. No dice que tendrá problemas. No dice que quizá pierda parte de su poder. Dice, ha caído. Y aquí conviene detenerse otra vez. Porque el Apocalipsis entiende algo que el ser humano rara vez acepta a tiempo. Los sistemas que parecen más sólidos pueden estar, en realidad, cargando dentro de sí la semilla
de su propio derrumbe. Babilonia parecía invencible, pero estaba hueca. Parecía rica, pero estaba condenada. Parecía dominar a reyes y pueblos, pero ya cargaba el peso de su juicio. Y entonces, el capítulo 18 desarrolla una de las partes más escalofriantes de esta fase: el lamento de quienes dependían de Babilonia. Los reyes lloran, los mercaderes lloran, los que se enriquecieron con ella lloran. ¿Por qué? Porque la caída de Babilonia no es solo moral o espiritual, es también económica, es estructural, es civilizatoria. En Apocalipsis, las 6:11 de la tarde, los mercaderes de la tierra lloran, porque nadie compra más sus mercaderías. Más adelante, el texto enumera lujos, productos, riquezas y hasta cuerpos y almas humanas. Y aquí, el golpe es brutal, porque el Apocalipsis revela que Babilonia no era solo una ciudad simbólica de pecado, era un sistema que convirtió todo en mercancía, todo en objeto de uso, todo en transacción, incluso lo humano. Eso vuelve esta fase, especialmente moderna, en su resonancia. Una civilización que mide todo por su valor de mercado, que transforma deseo en industria, que vacía lo sagrado, que comercia incluso con la dignidad. ¿Suena verdaderamente lejana? No hace falta caer en simplismos para sentir el peso de la pregunta. Y quizá ahí está una de las razones por las que Babilonia resulta tan aterradora. Porque no se parece solo a una tiranía grosera, se parece también a una cultura sofisticada, que aprendió a disolver el alma sin dejar de producir brillo. Y sin embargo, el texto dice que todo eso cae en una hora. Según Apocalipsis, las 6:10 de la tarde, 18:17, y las 6:19 de la tarde, esa expresión es demoledora, porque significa que aquello que llevó siglos construir, aquello que parecía estable, intocable, central para el mundo, puede derrumbarse con una velocidad que deja a todos paralizados. Y aquí la narrativa gana una fuerza enorme en el Apocalipsis. No solo advierte sobre el mal, advierte sobre la fragilidad de todo sistema construido contra la verdad. Puede parecer eterno, puede dominar generaciones, puede intoxicar naciones enteras, pero cuando cae, cae rápido. Y justamente cuando Babilonia cae, la historia es empujada hacia otro punto decisivo, Armagedón. Ya había sido mencionado en Apocalipsis las 4:16 de la tarde, cuando los reyes fueron reunidos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Ahora esa concentración de fuerzas adquiere su peso final. Babilonia cae por dentro, y el conflicto converge por fuera, como si el Apocalipsis quisiera mostrar dos movimientos simultáneos. El sistema corrupto colapsa, y las fuerzas rebeldes son arrastradas hacia su confrontación definitiva. Aquí es importante no reducir Armagedón a una simple escena de guerra cinematográfica. En el texto, Armagedón es más que un lugar de batalla, es convergencia, es acumulación de soberbia, es la historia humana llevada al punto en que el poder de la tierra se organiza como si todavía pudiera resistir a Dios. Y eso hace que la escena sea todavía más perturbadora, porque no se trata solo de violencia, se trata de la ilusión final del hombre en creer que incluso después de todas las señales, de todos los juicios, de toda la exposición del mal, todavía puede sostenerse contra la verdad última. Y entonces, el relato avanza hasta Apocalipsis 19 a 19-21. Allí, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer guerra contra el que está montado en el caballo y contra su ejército. Pero la escena no se desarrolla como una batalla incierta entre fuerzas equivalentes. La bestia es apresada, el falso profeta también, y ambos son lanzados al lago de fuego. Eso importa muchísimo, porque el Apocalipsis no presenta el final como una lucha entre dos poderes casi iguales. Presenta el final como la demolición de una rebelión que, pese a toda su arrogancia, nunca fue realmente comparable al poder que enfrentaba. Y tal vez esa sea una de las imágenes más humillantes para la soberbia humana en todo el libro. Durante siglos, la humanidad construye sistemas, levanta Babilonias, adora bestias, comercia con todo, endurece su corazón, persigue la verdad, perfecciona sus estructuras de control, y aún así, al final, todo eso se revela incapaz de sostenerse
por un solo instante frente al juicio definitivo. Eso no solo produce miedo. Produce vertigo, porque obliga al espectador a formular una pregunta que ya no tiene que ver solo con el futuro, sino con el presente en sí. Babilonia representa una civilización seductora, corrupta, rica, endurecida y embriagada de sí misma. ¿Cuántas de sus señales pueden crecer dentro de una época antes de que esa época empiece a parecerse peligrosamente a aquello que cree estar simplemente observando desde lejos? Esa es la herida de este capítulo. Babilonia no asusta solo porque cae, asusta porque primero triunfa. Asusta porque fascina. Asusta porque parece normal. Asusta porque hace que millones participen de ella antes de notar lo que realmente es. Y Armagedón no asusta solo por la guerra. Asusta porque muestra hasta dónde puede llegar la ceguera humana, cuando incluso, después de todos los avisos, todavía decide alinearse contra la verdad. Pero el apocalipsis todavía no termina en ruinas, ni en humo, ni en bestias derrotadas. Porque después de la caída final del sistema humano, todavía queda la última gran pregunta. ¿Qué viene después del juicio? ¿Qué queda cuando Babilonia cae? Cuando las bestias son removidas y cuando la vieja estructura del mundo ya no puede seguir en pie. Y ahí es donde el Apocalipsis deja de hablar solo del terror del fin, para hablar de algo aún más radical: el reemplazo total de la realidad antigua. Después de la caída de Babilonia, de la derrota de la bestia y del falso profeta, el Apocalipsis llega a su punto más definitivo. Porque el verdadero final no es solo la destrucción de un sistema corrupto, es el juicio de toda la historia humana. En Apocalipsis, las 8:11 de la noche menos 12, Juan describe un gran trono blanco, y delante de él comparecen los muertos, grandes y pequeños. Entonces, los libros son abiertos. Esa imagen es una de las más inquietantes de toda la Biblia, porque muestra que al final no cae solo un imperio, ni solo una civilización, ni solo los grandes poderes del mundo. Cae toda excusa, todo queda expuesto. Todo es visto, todo es juzgado. Y eso cambia completamente la idea popular del Apocalipsis, porque el fin del mundo no sería solo el colapso de la tierra, sino el momento en que toda la humanidad queda frente a una verdad de la que ya no puede escapar. Luego, en Apocalipsis, las 8:14 de la noche, el texto dice que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Eso significa algo enorme. El Apocalipsis no termina solamente castigando el mal, termina poniendo fin al antiguo dominio de la muerte. Y entonces llega la escena que transforma todo. En Apocalipsis 21:1, Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí está el punto central. El verdadero Apocalipsis no trata solo del fin, trata del reemplazo. No se destruye únicamente un mundo corrompido, se cierra una realidad entera para dar paso a otra. Eso vuelve el mensaje todavía más radical, porque el fin del mundo, en el lenguaje del Apocalipsis, no es simplemente la desaparición de ciudades, naciones o estructuras humanas. Es el fin de la vieja creación, marcada por dolor, corrupción, muerte y separación. Y el texto lo refuerza en Apocalipsis 21:4, cuando dice: enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero incluso, esta esperanza no es suave ni sentimental. Llega después del juicio, llega después de la caída, llega después de la exposición total del mal. Por eso el Apocalipsis resulta tan perturbador, porque no habla solo de terror, habla de una verdad final que atraviesa el terror. No habla solo de destrucción, habla de una realidad tan nueva que todo lo anterior deja de tener lugar. Y quizá ahí está la parte más profunda de todo este tema, que el verdadero Apocalipsis no sería solo preguntarnos ¿cuándo termina el mundo? Sería preguntarnos si estamos preparados para el momento en que todo lo falso caiga, todo lo oculto sea revelado, y ya no quede nada a lo que aferrarse fuera de la verdad. Porque, al final, el Apocalipsis no describe únicamente cómo muere una civilización. Describe cómo termina una forma entera de existencia. Y tal vez,
después de recorrer cada una de estas fases, la parte más inquietante del Apocalipsis no sea la imagen del fuego, ni de las bestias, ni de la caída de Babilonia. Tal vez lo más inquietante sea otra cosa, que el fin no aparece primero como un espectáculo imposible de ignorar. Aparece como una secuencia, como un proceso, como una acumulación de señales, rupturas, engaños, crisis, endurecimiento y juicio. Primero, se pierde la claridad. Después, se rompe la paz. Luego, se debilita la seguridad. Más tarde, cae la confianza en el orden del mundo. Y cuando la humanidad ya está acostumbrada al miedo, a la confusión y a la fragilidad, el Apocalipsis deja de parecer una advertencia distante y empieza a sentirse como una realidad posible. Ese es el verdadero peso de este libro. No fue escrito solo para asustar. Fue escrito para revelar, para mostrar qué ocurre cuando una civilización se aleja de la verdad durante demasiado tiempo. Qué ocurre cuando el poder sustituye a la conciencia, cuando la seducción sustituye al discernimiento, cuando el sistema sustituye a Dios y cuando, aún viendo las señales, el ser humano insiste en seguir adelante como si nada definitivo estuviera ocurriendo. Por eso la pregunta final no es solamente cuándo llegará el Apocalipsis. La pregunta más incómoda es esta: ¿sabríamos reconocerlo si sus primeras fases ya estuvieran delante de nosotros? Porque quizá el verdadero terror nunca fue imaginar el fin del mundo. Quizá el verdadero terror sea descubrir que una generación entera puede estar caminando hacia él, creyendo todavía que todo sigue bajo control. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja pregunta y los misterios comienzan.